hablar de estas cosas no es fácil. Y no es, bueno, yo creo que no es fácil. Sí, el micrófono. No es fácil porque una de las cosas que en la Argentina no existe es primero el sentido crítico y segundo se cultivan mitos. No me molesten con los hechos, déjenme con mis interpretaciones. Hay mucha interpretación y poca realidad. ¿Por qué? Porque a veces la realidad molesta, la realidad no es como suponemos, la realidad puede contradecir nuestras propias posiciones políticas. El problema es que nosotros primero nacimos endeudados. O sea, la deuda es una constante en la Argentina. Nosotros siempre hemos construido deuda nueva para pagar deuda vieja, pero quizás el problema más tremendo de lo que significó la deuda comenzó durante la dictadura militar. Cuando vino la dictadura, la deuda argentina era de casi 8.000 millones de dólares. Una de las primeras leyes de la dictadura fue en el mes de abril del 76 en modificar el Código de Procedimientos Civil y Comercial, que establecía que la Argentina no podía renunciar a su jurisdicción. O sea, la jurisdicción argentina es improrrogable para cualquier tipo de cuestión. A partir de ahí empezaron todos los préstamos sometidos naturalmente a la jurisdicción de Gran Bretaña y los Estados Unidos. El primer sometimiento a la jurisdicción extranjera fue la ley 20.548, que votó mayoritariamente el Congreso Nacional en octubre de 1973 y Perón promulgó el 7 de noviembre del mismo año. En esa ley, en el artículo 7º, por primera vez en la historia de la Argentina podía someterse a la jurisdicción extranjera en cualquier caso. Es tan grave esa ley y ese hecho del 73 que cuando Carlos Menem refinancia la deuda a través del Plan Brey en 1992, lo que va a significar que la deuda empieza a crecer gradualmente en la década del 90, en los decretos no cita el código de la dictadura, sino la ley de Perón, porque sabía perfectamente que si fundaba ese plan en el código de procedimientos aprobado por la dictadura, podía ser eventualmente impugnado. Pero la ley 20.548, una ley del Congreso, votada mayoritariamente por todos los bloques, aún por el bloque de la Unión Cívica Americana. Ahora, esa ley jamás fue derogada. Y a partir de la dictadura empieza a instrumentarse todo un sistema jurídico para favorecer el capital extranjero. La deuda creció en 35.000 millones de dólares, que a cifras de hoy serían alrededor de 78.000. Y creció sin una contraprestación productiva. Es decir, nos endeudamos y el Banco Mundial, muchísimos años después, que se fueron los militares, dijo en qué se había empleado la deuda. El 40% se fugó del país, el 30% fueron pagar intereses de la fuga y el 30% importaciones no declaradas, que fueron importaciones de armamentos a través de las compras que hizo la dictadura, especialmente Alemania. Entre ellas 2 submarinos, uno de los precisamente del que acaba de desaparecer. La dictadura dejó la gran hipoteca. Hubo cosas a las que no se animaron, por ejemplo, vender las empresas públicas. No se animaron, pero las endeudaron como paso previo a venderlas. Lo que ocurre que dentro de esa locura que significaron el gobierno militar, hubo militares que defendieron YPF e impidieron que se vendiera. Pero claro, cuando le irrumpieron en marzo del 76, la deuda de YPF era de 384 millones de dólares. Cuando se fue la dictadura, la deuda de YPF era 6.100 millones de dólares. Con este agravante, que a través de decisiones del Ministerio de Economía, YPF le vendía el petróleo a sus competidoras al 50% de sus gastos de producción. O sea, una empresa absolutamente insustentable, y después de vender todas las empresas del Estado, cuando se fue Menem, la deuda era de 145.000 millones de dólares.
Claro, ¿por qué la deuda es un gran condicionante? Porque la deuda significa el pago constante de intereses. Entonces, cuando el Estado tiene que pagar intereses exorbitantes, tiene que desfinanciar otros aspectos de la política nacional. Primero, dicta la famosa ley de reforma del Estado, que no es una ley para reformar un Estado, es una ley para vender el Estado. Cuando en el 2012 se recuperó el 51% de las acciones de YPF, o sea, de YPF, la señora de Kirchner dijo que realmente era un gran logro para la Argentina, el gran logro hubiera sido quedarse con el 100, no con el 51, y que Néstor se hubiera sentido gratificado de esto. Cuando yo escuché este discurso, que está en la Cámara de Diputados, digo, estamos todos locos, ¿no? Porque el principal lobista para que se le diera YPF fue Néstor Carlos Kirchner. No porque lo diga yo, sino porque están todos los testimonios de la época. Y tal lo hizo que firmó un contrato con Domingo Cavallo, que era el ministro de Economía, y con José Luis Manzano, que era el ministro del Interior, para que si YPF se privatizaba, la provincia de Santa Cruz iba a recibir 580 millones de dólares. Si YPF no se privatizaba, Santa Cruz iba a recibir un solo dólar. Y como él manejaba el conjunto de provincias petroleras, hizo todo lo posible para que esto se concretara y se concretó. Por supuesto, yo siempre cuando hablo de YPF digo que es uno de los ejemplos de lo que es el capital nacional y de lo que puede hacer el capital nacional. Porque YPF fue constituida con un préstamo que le dio el presidente Hipólito de 8.500.000 pesos y se constituyó en la década del 30 en una de las petroleras más importantes del mundo. Pemex de México y Petrobras de Brasil fueron hechos a imagen y semejanza de YPF. Pero además, YPF construyó pueblos, ciudades, escuelas, hospitales, es decir, realmente desarrolló una obra descomunal. Esto fue generando, junto con el endeudamiento, una situación económica cada vez más explosiva, y todos sabemos lo que pasó en el 2001, no lo voy a volver a repetir acá, donde el Congreso Nacional, que es el ejemplo más claro de la mediocridad política argentina, le votó facultades extraordinarias a Domingo Cavallo, y por supuesto, Cavallo lo que hizo fue endeudarnos en 55.000 millones de dólares más y dejar a los gobiernos que siguieron una hipoteca descomunal. Pero una hipoteca descomunal con una estructura jurídica que nadie había cambiado. Cuando viene el doctor Néstor Kirchner, dice: la deuda es ilegal, pero hay que pagarla. El problema es que la deuda argentina en el año 2003 había sido probada minuciosamente su fraudulencia. El doctor Kirchner, siguiendo los consejos de su ministro Lavagna, decidió reestructurar la deuda en el 2005 y la deuda bajó. No el 70% como se ha sostenido, sino apenas un 20%. Y a partir de ahí empezó una especie de transformación de deuda externa en deuda interna, porque se sacaron fondos del ANSES, del Banco de la Nación y del Banco Central para pagar a los acreedores extranjeros. Y un hecho extremadamente grave, ahora van a saber por qué, él decide aceptar como abogado de la Argentina, para asesorarnos en todas las operaciones, al mismo estudio de abogados que había contratado Carlos Menem en 1989. El estudio Cleric, Goldstein y Hamilton de Nueva York. Abogados de nuestros acreedores. Resumen, porque me interesaría que hicieran preguntas. La deuda que dejó Cristina fueron 250.000 millones de dólares. En el 2006, el 2007 y lo presupuestado en el 2018, la deuda va a crecer 120.000 millones de dólares en 3 años.
La dictadura tardó 7 en endeudarnos por 35. Macri en 3 triplica esa cifra. Ahora, esa deuda en este momento, que es de 61.000 millones de dólares, significa cada vez mayor pago de intereses y una bola de nieve que no se detiene. El presupuesto de este año, para tirarles algunas cifras, en pesos, 406.500 millones de dólares para pagar la deuda. Desarrollo social, 174, menos de la mitad. Defensa, 116.500. Ciencia y tecnología, 19.300. Salud, 56.500. Seguridad, 120.900. Educación, 163.200. Con lo que hay que pagar de intereses, se podrían construir 400.000 viviendas, 250 hospitales de última generación y más de 1.000 escuelas de 5.000 metros cuadrados totalmente equipadas. Yo les diría que casi el 80% de las leyes del macrismo fueron aprobadas por la oposición. Y la deuda siguió creciendo. Y siguió creciendo, siguió creciendo, siguió creciendo. Entonces, cuando escucho la deuda de Macri, la deuda del macrismo, digo, indudablemente que está tomando el pelo. Porque todos los decretos de endeudamiento de Macri, por el cual se fijan pautas de a quiénes se van a entregar, quiénes son los bancos que van a intervenir, y algunos anexos donde se establecen el detalle de los bonos, Macri lo funda invariablemente en las leyes de presupuesto apoyadas por su partido y por la oposición. Es decir, que todo el endeudamiento que padecemos es culpa concurrente del presidente y de todos los opositores que votaron a favor. Toda la estructura jurídica de la dictadura nunca fue cambiada hasta el día de hoy. Entonces, claro, cuando uno tiene una estructura jurídica que lo condiciona, que lo ata, y sí, hay que manejarse dentro de esos parámetros. El problema es